El patrón rico se rió mientras el peón lloraba. El eco volvió. ¿Lloras, Sebastián? ¿De verdad lloras como mujer frente a mí? Don Jacinto soltó una carcajada que rebotó en las paredes del granero vacío. El eco de esa risa se multiplicó, burlón, mientras Sebastián apretaba contra su pecho el sobre vacío que debía contener el pago de 6 meses de trabajo. Te dije que te pagaría cuando me diera la gana, y me da la gana nunca. El patrón dio media vuelta, todavía riéndose, dejando al peón de rodillas sobre el suelo de tierra, con lágrimas rodando por un rostro quemado por el sol y la desesperación. Sebastián tenía 32 años, pero parecía de 50. 6 meses atrás había llegado a la finca de don Jacinto con una mochila raída y una promesa que le había hecho a su madre moribunda. Voy a conseguir el dinero para tu operación, mamá. Te lo juro. La señora Luz llevaba un año con un tumor que le crecía en el estómago. Los doctores habían sido claros. Sin cirugía, le quedaban meses. Con cirugía, podría vivir años, pero la operación costaba 80,000 pesos. Una fortuna para un hombre que nunca había tenido más de 200 pesos juntos en su vida. Don Jacinto tenía fama de pagar bien, aunque fuera exigente. Si trabajas duro, te pago el doble que otros patrones, le había dicho el primer día. Pero si me fallas, te vas sin nada. Sebastián había aceptado sin dudarlo. Trabajaría de sol a sol. No importaba cuánto doliera el cuerpo, no importaba el cansancio. Su madre estaba esperando. Durante esos 6 meses, Sebastián se levantaba a las 4 de la madrugada. Ordeñaba 40 vacas antes del desayuno. Limpiaba establos. Reparaba cercas bajo un sol que derretía hasta las piedras. Cargaba pacas de alfalfa que pesaban más que él mismo. Y cada noche, cuando finalmente se tiraba en el camastro del cuarto de servicio, llamaba a su hermana en el pueblo. ¿Cómo está mamá? La respuesta era siempre la misma. Aguantando, Sebastián. ¿Cuándo vienes? Don Jacinto lo veía trabajar con una sonrisa torcida. Le gustaba ver a los hombres quebrarse por dinero. Era su deporte favorito. Cada vez que Sebastián pedía un adelanto, el patrón encontraba una excusa nueva. La semana que viene. Primero termina la cosecha. ¡Todavía no vendo el ganado! Y Sebastián esperaba porque no tenía alternativa. Su madre no podía esperar otro trabajo, otro patrón, otro pueblo. El tiempo se le acababa. El día que don Jacinto finalmente le dijo que viniera por su paga, Sebastián casi corrió al granero. 6 meses de salario, suficiente para la operación y un poco más para que su madre se recuperara en paz. Pero cuando abrió el sobre, no había nada. Solo un pedazo de papel con 3 palabras escritas a mano. Aprende a esperar. Sebastián había sentido que algo se rompía dentro de su pecho. Don Jacinto, yo necesito ese dinero. Mi madre se está muriendo. El patrón había soltado aquella carcajada cruel. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Yo no le debo nada a tu madre. Esa noche, Sebastián no durmió. Se quedó sentado en el catre, con el celular apagado, porque no soportaba escuchar la voz de su hermana, preguntándole cuándo enviaría el dinero. A la mañana siguiente, cuando fue a buscar trabajo en otros ranchos cercanos, se encontró con que todos le cerraban las puertas. Don Jacinto había corrido la voz. Sebastián es un holgazán, un llorón. No lo contraten. Nadie quería problemas con el hombre más rico de la región. Una vecina del pueblo, doña Carmen, una anciana que vendía tamales en la plaza, lo encontró sentado en una banca con la mirada perdida. Muchacho, ¿qué te pasa? Sebastián le contó todo. La mujer negó con la cabeza. Don Jacinto es un demonio. Ya le ha hecho esto a otros. Pero escúchame bien. Ese hombre tiene tantos enemigos que un día su risa se le va a atorar en la garganta. Sebastián no respondió. Solo pensaba en su madre y en cómo le diría que había fallado, pero no podía rendirse. Aceptó un trabajo en una obra de construcción del otro lado del valle. Pagaban por día, poco, pero algo era algo. Cada peso que ganaba lo enviaba a casa. No comía bien. Dormía 4 horas. Su cuerpo pedía descanso, pero él no podía darse ese lujo. Y mientras tanto, don Jacinto seguía gastando dinero en fiestas, en licor caro, en mujeres que llegaban de la capital cada fin de semana.
Se burlaba de Sebastián cuando lo veía cruzar frente a su finca camino a la obra. «Ahí va el llorón, ¿ya juntaste para tu mami?» Y volvía a reír. Esa risa maldita que se quedaba flotando en el aire como un insulto eterno. 3 meses después, mientras Sebastián trabajaba mezclando cemento en la construcción, recibió una llamada de su hermana. Su madre había muerto esa madrugada. El tumor le había reventado algo por dentro y se había ido en cuestión de minutos. «Perdóname, Sebastián. Sé que hiciste todo lo que pudiste». Él no pudo hablar. Solo colgó y siguió mezclando cemento, con lágrimas cayendo en la mezcla gris, mientras sus compañeros miraban hacia otro lado con vergüenza ajena. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías seguido adelante o te habrías vengado de alguna forma? Sebastián no buscó venganza. Pero el universo tiene formas extrañas de equilibrar las cuentas. Resulta que don Jacinto había estado haciendo negocios turbios. Compraba ganado robado de otros estados y lo revendía con documentos falsos. Un primo suyo, un abogado corrupto, le había estado facilitando los papeles. Pero ese abogado también era codicioso. Cuando don Jacinto se negó a pagarle su parte de las últimas 3 operaciones, el primo decidió que era momento de cobrar de otra forma. Filtró toda la información a las autoridades federales. Nombres, fechas, cuentas bancarias, todo. Una mañana de octubre, Sebastián iba caminando hacia la obra cuando vio una caravana de camionetas de la Policía Federal entrando a la finca de don Jacinto. Los agentes traían una orden de cateo. Encontraron documentos falsos, ganado marcado con fierros adulterados, y más de 300 cabezas de res robadas de ranchos en Chihuahua. Don Jacinto fue arrestado frente a todos sus trabajadores. Gritaba que era una injusticia, que lo estaban incriminando, que él era un hombre de bien. Pero nadie le creyó. Demasiada gente lo había visto reírse de los débiles durante demasiado tiempo. El proceso legal fue rápido. El abogado primo testificó en su contra. Las pruebas eran contundentes. Don Jacinto fue sentenciado a 8 años de prisión por robo de ganado, fraude y asociación delictuosa. Todos sus bienes fueron embargados para pagar las restituciones. La finca, las camionetas, las cuentas bancarias. Todo se lo quitaron, pero lo peor vino después. En la cárcel, don Jacinto no era el patrón rico y poderoso. Era solo un preso más. Y resultó que uno de los internos que compartía su celda era el hijo de un hombre al que don Jacinto le había hecho exactamente lo mismo que a Sebastián 15 años atrás. ¿Te acuerdas de mi padre? Se llamaba Ernesto. Trabajó para ti 2 años y nunca le pagaste. Se suicidó cuando perdió su casa. Don Jacinto palideció. No recordaba. Había arruinado a tanta gente que los rostros se le mezclaban. Esa noche, en la celda, don Jacinto intentó dormir pero escuchaba algo extraño. Era una risa. Baja, constante, burlona. Al principio pensó que venía de otra celda. Pero mientras más la escuchaba, más familiar le sonaba. Era su propia risa. El eco de todas las veces que se había burlado de hombres desesperados. El eco rebotando en las paredes de cemento, multiplicándose, atormentándolo. Se tapó los oídos, pero la risa seguía ahí. ¡Cállate!, gritó. ¡Cállate! Los otros presos lo miraron como si estuviera loco. Nadie más escuchaba nada. Los meses pasaron. Don Jacinto envejeció 10 años en cuestión de meses. El cabello se le puso blanco. Perdió peso. Se enfermó de los nervios. Ya no podía dormir sin escuchar esa risa maldita en su cabeza. Los doctores de la cárcel dijeron que era estrés, ansiedad, culpa. Le recetaron pastillas que no servían de nada, porque la culpa no se cura con medicinas. Sebastián se enteró de todo esto por casualidad. Un guardia de la prisión era compadre de uno de sus compañeros de la obra. Le contó que don Jacinto estaba destruido, que hablaba solo, que lloraba en las noches, que pedía perdón a personas que no estaban ahí. Sebastián no sintió alegría, no sintió venganza cumplida. Solo sintió un vacío profundo. Su madre seguía muerta. El dinero que don Jacinto ahora no podía disfrutar no le devolvería a su madre. La justicia había llegado, pero llegó tarde para ella. Aún así, Sebastián siguió adelante. Trabajó duro durante 5 años.
Ahorró cada peso, y cuando finalmente pudo, compró un terreno pequeño, construyó una casa sencilla, y en el jardín plantó un árbol de naranjo, el favorito de su madre. Cada vez que el árbol daba fruto, Sebastián regalaba las naranjas a familias que pasaban por situaciones difíciles. No lo hacía por caridad ni por limpiar culpas ajenas. Lo hacía porque su madre siempre le había dicho: «Hijo, no dejes que la maldad de otros te convierta en alguien amargo. Sé mejor que ellos». Un día, 7 años después de todo aquello, Sebastián recibió una carta. Era de la cárcel. Don Jacinto estaba enfermo terminal. Tenía cáncer de páncreas en etapa avanzada y le quedaban semanas. Había hecho una lista de todas las personas a las que les debía dinero o a las que había hecho daño. El nombre de Sebastián estaba en esa lista. El patrón pedía verlo. Quería disculparse antes de morir. Sebastián leyó la carta 3 veces. Su primera reacción fue romperla. ¿Para qué? ¿Qué cambiaba una disculpa ahora? Pero algo en su interior, tal vez la voz de su madre, le dijo que fuera, no por don Jacinto, por él mismo, para poder cerrar esa herida de una vez por todas. Fue a la cárcel un sábado por la tarde. Lo llevaron a una sala de visitas pequeña. Don Jacinto entró apoyado en un bastón, escoltado por 2 guardias. Era un esqueleto viviente, los ojos hundidos, la piel amarillenta, las manos temblando. Se sentó frente a Sebastián y no pudo mirarlo a los ojos. «No espero que me perdones», dijo don Jacinto con voz quebrada. «Solo quiero que sepas que siento lo que hice. He tenido mucho tiempo para pensar, y sé que arruiné tu vida. Arruiné muchas vidas, por codicia, por diversión, porque podía». Hizo una pausa. Tosió sangre en un pañuelo. «Tu madre, supe que murió, lo siento». Sebastián lo miró fijamente durante un largo momento. Luego habló, con voz tranquila pero firme. «No vengo a perdonarte, don Jacinto. Vengo a decirte que lo que hiciste no me destruyó, dolió, casi me quiebra. Pero seguí adelante. Construí una vida, tengo paz, y esa paz no depende de que tú sufras o no. Ya no me importas, eres solo un eco que se apaga». Don Jacinto bajó la cabeza. Las lágrimas le corrían por las mejillas. «Gracias por venir». Sebastián se levantó. «No lo hice por ti, lo hice por mí». Salió de la sala sin mirar atrás. 3 semanas después, don Jacinto murió solo en la enfermería de la prisión. No hubo funeral, no hubo llanto, solo un cuerpo que enterraron en la fosa común sin nombre, sin flores, sin nadie que recordara algo bueno de él. Y en ese final silencioso, su risa finalmente se apagó. Sebastián, en cambio, siguió viviendo. Se casó con una maestra del pueblo. Tuvieron 2 hijos. Y cada año, el día que murió su madre, toda la familia se reunía bajo el naranjo a compartir la fruta y a contar historias de la abuela que nunca conocieron, pero que había enseñado a su hijo la lección más importante: que la dignidad no se pierde aunque te la intenten robar, porque el eco de la risa cruel eventualmente se desvanece en el vacío. Pero el eco del amor, del esfuerzo y de la dignidad resuena por generaciones. Y si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó que vale la pena mantenerse firme incluso cuando el mundo parece injusto, entonces quédate conmigo para las próximas historias que tengo que compartir.